Bueno, pues entonces vamos a ver qué es el aire. Y pues también hablaremos de inversiones térmicas y si esto nos afecta, ya que pues definitivamente lo que suceda en la atmósfera está directamente relacionado con el cambio climático, con la crisis climática que estamos viviendo. Entonces, pues tenemos que tratar de comprender qué sucede en esta capa de aire y cómo intervenimos nosotros, ya sea para beneficiar o para acumular más contaminación. Entonces, ¿gustan leer lo que están aportando? ¿Quién dice yo? Yo, bueno, ¿sí me oigo? Sí, te oyes bien. Ok. Bueno, el aire es una acumulación y una mezcla de distintos gases que forman parte de la atmósfera. O sea, esta mezcla básicamente es lo que conocemos como atmósfera. Y inversiones térmicas no conozco mucho del tema, sin embargo, sí sé que es un proceso que afecta a las corrientes de aire, sobre todo en las partes bajas, me parece. O sea que afecta la temperatura al invertirse y entonces entre más alto en vez de bajar la temperatura, aumenta. Eso es lo que tengo entendido yo. Ahorita, muy bien, ahorita vamos a ver algo al respecto. ¿Alguien más? Bueno, si no se animan, pues vamos a ver, precisamente como lo mencionan aquí, ambas participaciones, el aire es una mezcla de gases que conforman esta atmósfera. ¿Alguien sabe cuáles son los gases o se acuerdan de cuáles gases está compuesta la atmósfera? ¿O alguien se acuerda qué es la atmósfera? Pues se compone de nitrógeno, de oxígeno, de dióxido de carbono y me parece que también en algunos otros en menor proporción que no me acuerdo cuáles son, pero en general esos son los que más están en proporción. Dijiste dióxido de carbono, pero el dióxido de carbono no es un gas muy contaminante. Pues sí, pero al final de cuentas es un gas que pues continuamente se está produciendo por los seres vivos, entonces al final de cuentas también forma parte de lo que ahora se compone pues la atmósfera. El ser humano y pues cualquier animal es lo que pues lo que está produciendo de la respiración. Entonces, pues al final sí se encuentra en la atmósfera. Muy bien, entonces todos con el simple hecho de respirar estamos produciendo dióxido de carbono. Y sí, así es, todos. Pues vamos a liberar gases. Precisamente el dióxido de carbono es uno de los gases presentes en la atmósfera. Y bueno, pues vamos a ver, aunque esto se llama aire, pues también vamos a ver algo de atmósfera y que ya lo habíamos visto al inicio. A ver si se acuerdan un poco. Vimos una imagen parecida a esta, en la cual, bueno, pues estamos considerando que la hidrosfera es la esfera que contiene agua. Comentamos que el 75% de la Tierra, bueno, del planeta Tierra, es agua. Comentábamos que más del 90% es agua salada
y aproximadamente 2, 3.5, algo así. A veces dicen que, bueno, menos de 2 es agua dulce y solo el 1% es agua, digamos, disponible para los seres vivos. También hablamos de la litosfera. Hablamos muy poco, pues, digamos. En general, la litosfera, pues, tiene que ver con toda la superficie continental. Y de ello, pues, digamos que nos enfocamos en el suelo, en características y las funciones que tienen en el ecosistema. Y la otra capa, pues, es la atmósfera. Sin la intervención de estas, atmósfera, litosfera, hidrosfera, no podríamos pensar en la vida. Entonces, bueno, pues sí, la vida está presente gracias a la interacción de estas esferas. La atmósfera es esta, digamos, gran capa gaseosa, es una mezcla de gases y que inicia desde la superficie terrestre hasta aproximadamente los 120 kilómetros de altitud. Claro que se va a dividir en diferentes zonas, ya que no son las mismas condiciones, no es la misma cantidad de gases, no son los mismos gases, incluso pues no es la misma temperatura, la misma digamos, radiación que hay en una que en otra capa. Entonces, bueno, pues vamos a considerar que entre los 0 y los 10 está la troposfera. En esta capa, bueno, pues vamos a tener la capa donde se encuentra la vida. Así que son las condiciones que, digamos, más nos afectan. Sin embargo, no sé si recuerdan que Ana ya nos había hablado que entre los 20 y los 50 kilómetros se encuentra esta capa de ozono y que esta capa de ozono, bueno, pues es fundamental para protegernos de la radiación excesiva. Entonces, bueno, precisamente el aire, aunque decimos, bueno, pues es aire y casi siempre pensamos que este oxígeno, bueno, pues el casi 80% es nitrógeno, el 20% es oxígeno y hay otros gases. Entre esos gases, como lo dijo Viri, pues sí, está el dióxido de carbono y este dióxido de carbono se encuentra de manera habitual, digamos, es normal que haya este gas porque como también lo mencionó, pues todos los seres vivos producimos este dióxido de carbono. Sin embargo, cuando este porcentaje se eleva, es el que nos va a traer, digamos, efectos graves. También ya hablábamos de diferente composición, que también Ana ya nos había mencionado, entre los cuales está principalmente el nitrógeno, oxígeno, dióxido de carbono. Hay otros gases, digamos, gases nobles o gases raros. Está el metano, que este metano, bueno, pues mucho se ha hablado de que es un gran contaminante, que generalmente lo generan los animales rumiantes, pero también lo generan las bacterias metanógenas, e incluso, bueno, pues todos los seres vivos eliminamos metano, óxido nitroso, vapor de agua, que es otro gas muy importante, y entre ellos, pues también el ozono. ¿Alguien sabe qué es el ozono? Porque hablamos mucho del ozono, pero pues a veces no sé si comprendemos qué es este gas y a qué nos referimos cuando hablamos de ozono. Y también hay otras partículas, incluso hay partículas muy, muy pequeñas, pero que son altamente contaminantes. E incluso esas partículas, cuando se respiran, se pueden ir a los bronquiolos y es ahí cuando también causan un colapso pulmonar y que puede empezar a ocasionar daño en los pulmones.
Entonces, bueno, pues ya vimos algo sobre la composición. También es importante mencionar que en la atmósfera están estos gases, pero que estos gases no se van a mantener siempre, digamos, de manera pura. Debemos de considerar que se llevan a cabo ciclos biogeoquímicos en los cuales, bueno, pues se van a llevar transformaciones, uniones, reacciones químicas que permiten que esos gases persistan, o por ejemplo, en el caso del nitrógeno, que es un gas muy abundante y que también los seres vivos lo necesitamos para principalmente formar proteínas, pues es necesario que este gas atmosférico se pueda transformar para que lo podamos aprovechar los seres vivos. Por ejemplo, aquí están el nitrógeno, que es una molécula diatómica y que, bueno, si se combina con otros elementos, por ejemplo, el óxido nitroso u óxido nítrico, ambos son altamente tóxicos y contaminantes, e incluso algunos derivados de este elemento pueden ocasionar o ser partícipes de la lluvia ácida, y que, bueno, pues para que digamos, sea aprovechable por los seres vivos, pues se tiene que cambiar a otras moléculas o tiene que llevar a cabo ciertas reacciones. Por ejemplo, las bacterias desnitrificantes que se encuentran en el suelo y que muchos se encuentran también en los rizomas en combinación con algunos hongos o, por ejemplo, con algunas leguminosas, pues promueven que este nitrógeno que se encuentra en la atmósfera llegue a un estado, digamos, de amonio o que sea un nitrógeno en forma de nitratos o nitritos y que puedan ser aprovechados por las plantas para que estas plantas contengan esos aminoácidos y que lo transfieran a los animales y así, digamos, todos los seres vivos podamos tener o formar nuestras proteínas. Entonces, en la atmósfera se lleva parte del ciclo biogeoquímico. Igual, si hablamos del oxígeno, que es el otro gas que es, digamos, abundante, bueno, pues debemos de considerar que una parte muy importante es el oxígeno que se encuentra disuelto en el aire, pero que también se encuentra en el agua. Como resultado de la respiración, bueno, se va a producir dióxido de carbono que las plantas van a aprovechar, van a liberar el oxígeno y este oxígeno siempre o lo vamos a encontrar en la atmósfera como una estructura diatómica o una molécula diatómica. Esto quiere decir que son dos átomos de oxígeno. Pero bueno, pues de repente llegan a unirse 3 átomos de oxígeno. Entonces, estos 3 átomos de oxígeno forman el ozono. Vamos a ver más adelante qué pasa con ese ozono. Si lo pensamos, decimos, ay, pues qué bueno, entonces está bien que haya ozono, pero pues vamos a ver qué tan bueno es que el ozono se encuentre aquí en la atmósfera y no en la capa. ¿Se acuerdan en dónde dijimos, a qué altitud dijimos que estaba la capa de ozono? Está en la estratosfera, ¿no? Más o menos a qué altitud. La estratosfera es esta capa, que bueno, está la troposfera está entre los 0 y los 10 kilómetros, la estratosfera está entre los 10 y los 50, entonces más o menos entre los 30 y los 50 se encuentra la capa de ozono.
Aquí se movieron estas, no les hagan caso porque están movidas. Al momento de que hice más grande la imagen, se movió. Pero es así, troposfera, estratosfera y esta es la capa de ozono. Entonces, bueno, pues es adecuado que haya ozono, pero vamos a ver dónde debe de estar ese ozono. Y bueno, pues si hablamos del carbono, que también es un gas que debe estar en la atmósfera, como CO2, vemos que gran parte del carbono se va a encontrar en la materia viva. En la materia viva, aproximadamente el 95% de nuestro cuerpo es carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Por lo tanto, gran parte del carbono se va a encontrar en los seres vivos. Entonces, bueno, pues sabemos que el dióxido de carbono va a estar o va a ingresar a las plantas para realizar la fotosíntesis. Se libera oxígeno, pero el oxígeno, el carbono, va a permanecer en el tejido de las plantas y ya sea para los tejidos o para constituir madera. Entonces sabemos que los bosques, por eso les llaman sumideros de carbono, porque van a atrapar carbono y en sus tejidos van a almacenar ese carbono, ya sea como alimento para ellos mismos, para otros animales o como madera. Entonces, bueno, sabemos que el dióxido de carbono también va a estar en la atmósfera. Y bueno, pues también hay por ahí otro elemento que es el azufre, que de manera natural, como ya lo habíamos comentado, se va a encontrar y va a ser expulsado debido a fuentes naturales de contaminación, como lo vimos en la ocasión pasada, digamos, en las fuentes geotérmicas o en las erupciones volcánicas. Claro que, bueno, pues también hay fuentes externas, como todas las ocasionadas por el humano. Entonces, bueno, pues este gas también se encuentra en los seres vivos. Para entrar, digamos, a la cadena de los seres vivos debe llevar a cabo una transformación. Esta transformación la llevan a cabo las bacterias y o dejan este elemento, digamos, como sulfatos, sulfitos, que pueden ya ser aprovechados por las plantas. Entonces, bueno, pues también este elemento se va a encontrar en la atmósfera y es el que más se va a presentar cuando hay lluvia ácida, el contacto del agua con compuestos que contienen azufre van a promover que el agua tenga un pH más bajo de lo normal y que entonces pueda ser irritante para plantas, para el suelo e incluso, digamos, para algunas construcciones que el hombre ha construido, o bueno, es redundante, que el hombre ha hecho. Otros gases que también son importantes y que muchas veces no consideramos, pues es el vapor de agua. El vapor se va a encontrar también en la atmósfera y es más que necesario para mantener la temperatura de la Tierra. Entonces, a medida que hay mayor cantidad de vapor, también puede ocasionar que la temperatura sea más elevada. Por ejemplo, ¿ustedes han ido a algún lugar tropical? Sí, ¿como en qué lugares has estado que son tropicales, Ángeles? En Chiapas. ¿Dónde más? Viri, ¿por dónde has estado?
En Cozumel, ¿Y cómo sienten ahí, digamos, el ambiente? es más húmedo que en otros lugares. Pues sí, no es como el calor que se siente, es más como de si se estuviera evaporando agua. Exactamente, es húmedo y caliente, ¿no? Y esto es por la alta tasa de evapotranspiración, es decir, también las plantas transpiran, el agua, digamos, se evapora. No es lo mismo un lugar tropical, como lo mencionan Chiapas, Cozumel, Quintana Roo, a una zona, digamos, más árida, más seca, como por ejemplo San Luis, Potosí, Zacatecas, Durango, en donde la temperatura es elevada, pero no hay tanta vegetación que evapotranspire. Entonces, debido a esta evapotranspiración, bueno, pues hay más humedad. El ambiente va a ser más cálido, más caliente. Entonces, bueno, pues el agua también influye y también el vapor se va a encontrar en el ambiente, en la atmósfera. Ya habíamos visto esto de la contaminación natural y digamos la artificial. Y entre esto, pues vamos a hablar de los contaminantes. La sesión pasada hablábamos de la generación de energía. Entonces, en esta generación de energía, lo que más, digamos, puede llegarnos a preocupar es la emisión de contaminantes que están liberando a la atmósfera. Entonces, entre estos contaminantes tenemos a los contaminantes primarios, que son los contaminantes que están en la atmósfera tal cual como fueron emitidos por la fuente contaminante, ya sea que se trate de una contaminación natural o una contaminación artificial o digamos humana, producto de una actividad humana, pero digamos se va a encontrar tal cual, no va a tener alguna modificación. Y entre estos, bueno, pues se encuentra el dióxido de carbono, monóxido de carbono, el nitrógeno, todos los combustibles fósiles que quedaron, digamos, dispersos en el ambiente o el producto de la quema de estos combustibles y muchas partículas que quedan suspendidas. En tanto que los contaminantes secundarios son aquellos que sufren cambios, es decir, que pueden llegar a tener algunas reacciones químicas y por tanto se altera la partícula de cómo fue emitida. Entre ellos, bueno, pues ya hay un dióxido de nitrógeno, cuando el oxígeno hace contacto con el nitrógeno, ácido nítrico, la lluvia ácida y todos los derivados de azufre, ya sea que reaccione con oxígeno o con otras moléculas de hidrógeno o de mismo azufre. Y bueno, pues también en este caso vamos a considerar al ozono. Entonces, entre los contaminantes principales vamos a encontrar el ozono. Pero bueno, dijimos que el ozono era bueno porque constituye la capa de ozono. Entonces, ¿por qué lo encontramos aquí como un contaminante? ¿Alguien sabe? ¿Qué opinan sobre este ozono? ¿Por qué está aquí como un contaminante? ¿Qué sucede?
Bueno, pues aquí sucede que el ozono, pues sí es un gas que requerimos todos los seres vivos, pero no lo requerimos cerca, lo requerimos en la capa de ozono. Entre estos contaminantes, además del ozono, se encuentran, bueno, ya lo mencionamos, todo lo que tenga que ver con dióxido de carbono o monóxido de carbono, partículas suspendidas, partículas muy pequeñas, incluso menores a 10 micrómetros, todos los óxidos, digamos, del carbono, del nitrógeno, el plomo, óxidos también de azufre, etcétera. Entonces, bueno, pues la mayoría de estos gases, y aquí se me olvidó incluir el vapor de agua, pues todos estos gases son gases de efecto invernadero. En la primera sesión ya habíamos hablado del efecto invernadero. ¿Alguien se acuerda un poco? Sí, sí mal recuerdo que es importante para nosotros, pero con todos los gases y con todos los contaminantes que producimos, lo que era bueno ahora es malo, ¿no? O sea, lo que ya no le ayuda a ese efecto de calorcito, que es lo que nos mantiene con buen clima, es todos los gases contaminantes. Exactamente. Entonces, digamos que los gases, pues sí, son necesarios porque ya habíamos comentado que los gases atrapan el calor del sol, permiten que la Tierra no sea congelada, que no esté congelada. Pero cuando se exceden los porcentajes, digamos, adecuados, entonces están absorbiendo una mayor cantidad de calor y por lo tanto, bueno, pues se incrementa la temperatura que hay en la Tierra. Entonces, digamos, sí son necesarios, pero si están por encima, digamos, de los valores sugeridos o recomendados, pues entonces vamos a tener estos problemas de calentamiento y que, bueno, pues el hecho de que haya calentamiento, pues también, como lo comentaban al inicio Viri, cuando hay desajustes o desbalances, se pueden producir, por ejemplo, ciclones o huracanes que tengan mayor o menor presión atmosférica y que de repente se presenten donde antes no lo habían. No sé si se acuerdan que hace unos cuantos años aquí en el Zócalo hubo un intento de tornado. No, yo no lo recuerdo. No me acuerdo si fue hace como 2 o 3 años, pero que precisamente fue principalmente en temporadas muy calurosas, en las cuales se formó un sistema de baja presión y se empezó a formar un tornado, y eso pues es muy poco frecuente, al menos en esta latitud en la que nos encontramos. Es más frecuente, por ejemplo, en latitudes más altas, en las grandes planicies, por ejemplo, de Estados Unidos, pero aquí no es tan frecuente. Sin embargo, bueno, pues digamos que por esos desbalances pueden empezar a formarse estas masas de aire que ocasionan estos grandes tornados. Entonces, bueno, pues vemos que por sectores, y como lo comentábamos la vez pasada, que la generación de energía, la generación de combustible son de los más contaminantes, pues vemos que entre las emisiones, casi una cuarta parte corresponde al transporte. Y ello incluye, bueno, a todo tipo de transporte.
casi siempre volteamos a ver el transporte que directamente usa estos combustibles fósiles. Pero aquí tengo una pregunta, por ejemplo, ¿el transporte eléctrico genera contaminación? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que sí, ¿no? Por el tipo de cómo se origina esa energía. ¿Alguien más? Digamos que sí, gran parte de esas emisiones la van a generar los vehículos automotores, los que usan combustible como la gasolina, el diésel. Y a ver, César levantó la mano. Adelante, César. César, ¿andas por aquí? Me comenta que tiene problemas con su micrófono. Entonces, pues no sé, yo creo que mejor lo escribe porque me mandó ese mensaje. Sí, que lo escriba y lo leemos. Bueno, yo opino de que en parte no, realmente esos autos se crearon con un fin, el reducir. Ya no lo escuchamos. Bueno, mientras se vuelve a conectar, mencionábamos que, bueno, pues gran parte de los vehículos automotores generan la contaminación, pero también si hablamos de los vehículos eléctricos, pues para tener electricidad seguramente sí van a ocupar y van a gastar menos energía que los vehículos, digamos, que utilizan estos combustibles. Sin embargo, bueno, pues para producir la energía de los vehículos eléctricos también se requiere electricidad y mucha de esa electricidad también se origina por la quema de combustibles fósiles. No se equipara la contaminación que genera uno y otro. Sin embargo, bueno, pues también debemos de tratar de optimizar los recursos
ya que ambos son contaminantes. También, si consideramos todas las construcciones, al momento de realizar una edificación se generan gases contaminantes. El simple hecho de estar produciendo materiales produce contaminación que es liberada a la atmósfera. La agricultura también va a generar gases y más, bueno, si se trata de una agricultura tecnificada y más si se emplean muchos insumos como plaguicidas, como herbicidas. La industria también va a generar muchas emisiones. Generalmente, cuando pensamos en contaminación, vemos a estos dos grandes sectores, el transporte y la industria, las fábricas con sus fumarolas, y en pocas ocasiones consideramos a las edificaciones y claro, todos los habitantes que estamos dentro de estas edificaciones o de estos edificios, de estas grandes ciudades, y pues también los residuos que generamos van a liberar emisiones, tan solo por el proceso de degradación de la materia orgánica, pero también pues hay que saber qué desechos y qué emisiones se generan en lo que corresponde a los residuos, digamos, no orgánicos. Entonces, esta es, digamos, una ilustración de la Unión Europea. Debemos de considerar, y como ya lo habíamos comentado en otra sesión en donde estuvimos viendo las huellas, generalmente los países más industrializados, más tecnificados, que tienen, digamos, más poder económico, son los que van a ocasionar más contaminación, o como lo veíamos también en unas pláticas anteriores, muchos de estos países, para tener sus bienes, para tener a su población, digamos, con comunidades o, bueno, comodidades o con sus necesidades cubiertas, lo que hacen es explotación, saqueo y destrucción, y con una contaminación que se genera al realizar la sobreexplotación de los recursos, principalmente de los países menos tecnificados. Aquí hablamos, por ejemplo, de una Unión Europea. Consideremos que los recursos generalmente los extraen de América Latina, de África, incluso, bueno, pues de Asia, de algunos países que tienen menos recursos económicos. Entonces, digamos que en estos países es en donde se cuantifica y que sí tienen altos niveles de contaminación, porque pues también ellos tienen las fábricas, casi todos, o al menos el modelo que se pretende es que gran parte de la población tenga su automóvil para transportarse, en tanto que en países latinoamericanos, en países africanos, gran parte de la población no tiene acceso a estos recursos. Y bueno, ya si hablamos de cuestiones más enfocadas a la economía, bueno, pues vemos que surgen los países o las economías emergentes, como por ejemplo China, India, incluso México. En el caso extremo vemos a China, que es el país que más emisiones genera, y que en esas emisiones o en ese sentido China se niega a tratar de disminuir las emisiones, porque dicen, bueno, pues ahora yo tengo auge económico y lo quiero mantener, no me importa que esté a expensas de una destrucción o de un daño ambiental, con la consecuente, digamos, o la consecuencia va a ser que el daño en la salud de las personas, pues también sea muy grave. Ponderan el beneficio económico al beneficio ambiental y en salud, porque finalmente consideran que va a ser mayor la ganancia que lo que se invierte en salud. Entonces,
digamos que estas emisiones pueden ser un tanto variables y podemos verlas desde perspectivas un tanto diferentes, no solo las ambientales, sino también las económicas y las sociales. Y bueno, pues llegamos al ozono que les decía. Bueno, pues esta es la molécula de ozono. En este caso, esta molécula de ozono es perfecta y es adecuada para la capa de ozono. Ustedes saben, entonces ahora sí ya me pueden decir cuál es esa función de la capa de ozono. Ayuda a disminuir la radiación que nos llega por parte del sol. Creo que esa es una de sus funciones, ¿no? Exactamente. Como lo dice Alicia y lo dice César, pues es evitar que llegue pues toda la radiación o es un filtro para permitir que solo cierto tipo de radiación llegue a la atmósfera, a la troposfera, perdón, y que no nos haga o no sea tan dañino. Alguien hablaba de la destrucción o los agujeros de la capa de ozono y que precisamente se dan por el uso excesivo, digamos, de compuestos clorofluorocarbonados o CFC y que anteriormente pues se usaban muchos de estos gases, digamos, para refrigeración y cuando estos gases eran liberados a la atmósfera, llegaban a la estratosfera y aquí rompían esta molécula y por lo tanto la capa de ozono pues iba adelgazando cada vez más, entonces había mayor radiación que entraba a la troposfera. Y bueno, cuando este gas se encuentra en la estratosfera, como decíamos, bueno, pues es adecuado, está bien, pero cuando hay ozono en la troposfera, cuando hay altas concentraciones de ozono, pues ya no es tan adecuado, ya que el ozono, cuando lo respiramos, puede causar daño pulmonar o puede ser precursor de muchas enfermedades respiratorias. Entonces, bueno, pues el ozono en el ambiente pues no es adecuado, al menos no en la troposfera. Y bueno, pues entonces aquí sí ya hablamos de la inversión térmica. Y bueno, pues todo este recorrido de todos estos gases, de todos estos ciclos bioquímicos, pues son importantes porque cuando consideramos que hay inversión térmica, es principalmente los días en los que se invierte, como su nombre lo dice, se invierte, digamos, la distribución de estos gases de tal manera que el ambiente puede llegar a ser muy, muy contaminado con todos estos gases que ya estábamos comentando. Entonces, de manera general, cuando el sol sale, ustedes han oído esto de que cuando va a amanecer es cuando, digamos, hace más frío. ¿Sí lo han escuchado? Sí. Y bueno, ¿alguien sabe por qué sucede esto? Por la transferencia de calor que se da, ¿no? Transferencia de calor que se da exactamente. Consideremos que la tierra, el suelo y más el concreto
no almacenan calor. Entonces, si no reciben calor, pues se van a mantener fríos. Sucede que durante la noche o durante el tiempo que no se recibe ese calor, el aire se mantiene frío, los gases se mantienen en la superficie, digamos, baja. Entonces, a medida que empieza a salir el sol, esos gases fríos empiezan, digamos, a calentarse. Entonces, claro, si estamos hablando de las primeras horas de la mañana, el gas, los gases fríos empiezan a subir y es por eso que nosotros empezamos a sentir frío, porque los gases fríos están ascendiendo, están subiendo. Entonces, a medida que, digamos, va aumentando o bueno, va avanzando el día, esos gases se van calentando hasta llegar a las partes altas de la troposfera. Esos gases, si se mantienen en la parte alta o que están todos distribuidos en la troposfera, pues no son o no llegan a alcanzar una concentración tan grande como para ser contaminantes. Pero ¿qué pasa cuando hay inversión térmica? Generalmente cuando hay inversión térmica, ¿alguien tiene una idea de cuándo hay inversión térmica? ¿Qué días se presentan las inversiones térmicas? Una idea. Cuando hace frío. Cuando hace frío. ¿Cuándo hace frío? En la época de invierno. En invierno. Generalmente la inversión térmica se presenta en invierno. Entonces, esto es importante, digamos, que se monitoree, porque esto también nos permite saber si realmente hay o están incrementándose los días con contaminación o si es algo relativamente normal. Durante la inversión térmica, pues sí, sucede que en el invierno, al menos para nosotros los que estamos en el hemisferio norte, no vamos a recibir la misma intensidad de calor que, por ejemplo, sucede en la primavera o en el verano. Entonces, las temperaturas generalmente son bajas. Aunque salga el sol, no recibimos la misma cantidad de calor. Entonces, eso hace que el aire que se encuentra en la superficie no se caliente lo suficiente, no se calienta lo suficiente como para que llegue a partes altas de la troposfera. El aire generalmente se va a quedar entre los 1 y 3 kilómetros, que es en donde nos encontramos nosotros. Y por tanto, aquí se acumulan los gases y como están, digamos, hay mayor densidad de estos gases, pues la concentración es más elevada. Entonces, ahí sí ya se convierten en gases contaminantes. Menor espacio y mayor concentración de moléculas. Y si a esto, pues le añadimos que seguimos trabajando, que seguimos emitiendo gases, pues aumenta, digamos, la concentración y es por eso que generalmente en los días de invierno se presentan estas inversiones térmicas que empiezan, digamos, desde enero hasta más o menos febrero, marzo. Y además, esto se prolonga o se hace más fuerte porque estamos ya a fines de febrero, marzo, estamos en plena
temporada seca o de sequía. Y entonces en esta temporada de sequía todavía no recibimos agua, y si se prolonga la sequía como ocurrió en este año, que ya estábamos en mayo y todavía no llovía, y que además es seco y no hay la generación, pues sí, de esta humedad, y no hay nubes, no hay viento, entonces se va acumulando estos gases contaminantes y por lo tanto pues nos mandan a contingencia ambiental debido al excesivo número de partículas y gases contaminantes. Entonces a esto nos referimos con que hay una inversión térmica, y es necesario que conozcamos cómo funciona la atmósfera, qué sucede en la troposfera, porque sí, estamos en una crisis climática, en una crisis ambiental, pero a veces escuchamos que hay inversión térmica y todo lo decimos, bueno, es por el cambio climático. Es necesario que se monitoreen, como les comentaba, cómo son las condiciones y cómo van variando para saber si esos cambios corresponden a la variación normal que hay entre, digamos, ciertos periodos, o que realmente nos estamos enfrentando a un cambio climático que puede tener, pues, efectos catastróficos. Digamos, las inversiones térmicas sí son normales, pero sí también los efectos combinados con la sequía, combinadas con la generación de todos estos contaminantes que estamos produciendo, pues permite que se vayan acumulando y se vayan haciendo más graves, digamos, estos fenómenos, o que representan un mayor efecto en la salud ambiental y salud humana. No sé si hasta aquí tengan alguna duda, algún comentario. Bueno, pues esto es básicamente lo mismo. El aire frío está en la superficie baja cuando sale el sol y empieza a calentarse y sube. Esto es de manera normal. Y cuando hay inversión térmica, pues no hay una forma de que los gases fríos contaminantes suban y se acumulan en la parte baja de la troposfera. Esto, bueno, ya lo habíamos comentado. A medida que los gases de efecto invernadero se acumulan, pues va a haber mayor calentamiento, y pues básicamente esta inversión térmica tiene que ver con estas celdas de convección, en la cual, bueno, pues sí, la Tierra recibe calor, la irradia, puede permitir esta capa de ozono que esa radiación salga, o que también, digamos, se regrese, pero a medida que aumentan los gases de efecto invernadero, se mantiene esta temperatura elevada, y por lo tanto, bueno, pues hay un desajuste en todos los fenómenos, incluyendo los ciclos bioquímicos. Y por ejemplo, ayer comentábamos con Gris, pues sí, puede haber mucho dióxido de carbono, y una de las o de los problemas graves es que pues cada vez hay mayor tasa de deforestación, cada vez hay menos bosques, ya sea tropicales o templados, cada vez hay más incendios, cada vez hay más contaminación en los océanos. Entonces, ¿quién nos va a salvar de esto que nosotros mismos como humanidad estamos generando? Bueno, pues esta es una imagen de una gran ciudad. Y bueno, no sé si ustedes la han visto, pero desde acá, desde el cerro, desde las partes altas de la ciudad, podemos llegar a ver esta gran masa, esta gran nata de contaminación.
Y bueno, pues ¿cómo nos afecta? Definitivamente hay más enfermedades respiratorias. En eso de enfermedades respiratorias, bueno, al haber tantas enfermedades respiratorias, el gobierno tiene que invertir más en salud pública, en tratar de disminuir los efectos que tienen que ver directamente con enfermedades respiratorias. Cada año incrementa y bueno, si a eso le sumamos las enfermedades, digamos, infecciosas que tienen que ver con el tracto respiratorio, y ahora si le sumamos la pandemia, bueno, pues realmente estamos, digamos, en un grave problema, en una gran crisis que se torna primero ambiental, social, porque afecta a muchas personas, y por supuesto económica, porque no nada más trastoca la economía de las personas enfermas, sino también al país en general. Y bueno, uno de los, digamos, de los resultados, o me decían los niños, ay, bueno, pues vamos a sembrar más arbolitos. Sí, como comentábamos, las plantas, al realizar la fotosíntesis, captan el dióxido de carbono y producen oxígeno. Pero decíamos, pues gran parte de las plantas pues también necesitan respirar. Entonces, bueno, pues sí, hay que tratar de tener más zonas arboladas, más zonas con vegetación, cuidar los cuerpos de agua, porque sabemos que en los cuerpos de agua hay algas que también realizan la fotosíntesis. En el océano se encuentra la mayor concentración de algas fotosintéticas, que son las grandes productoras y liberadoras de oxígeno. Entonces, bueno, pues estas son algunas de las formas como nosotros podemos incidir, podemos intervenir. Digamos, con esto ya abarcamos ya bien desarrollado, bueno, relativamente ya más desarrollado lo que tiene que ver con suelo, agua, aire, y que entonces en sus temas que ustedes van a presentar, pues si hablamos, por ejemplo, de la alimentación, cómo la alimentación interviene en todos estos procesos que se llevan en el suelo, en el agua, en el aire, cómo contaminan o cómo modifican el ambiente, y qué se puede hacer para tratar de disminuir el impacto negativo, porque pues sí, todos necesitamos comer, todos necesitamos ropa, todos necesitamos bienes, comentábamos, todos necesitamos, y bueno, gracias a que tenemos una computadora, que tenemos un celular, pues tenemos comunicación, tenemos formas de transportarnos, pero entonces, ¿qué tanto podríamos disminuir o intervenir para que nuestro impacto negativo fuera menor, o que incidamos de manera negativa lo menos que podamos? Entonces, ¿qué hacer? Pues yo creo que podríamos empezar haciendo bastantes cosas, bastantes actividades que de repente son tal vez no tan necesarias, o que podríamos modificarlas. Hace un momento comentábamos, por ejemplo, de China, que es la fábrica del mundo. Y en esta fábrica del mundo decimos, ay, bueno, sí, pero yo no vivo en China y no tengo una fábrica en China. Pues no, tal vez no tenemos una fábrica en China, tal vez no somos dueños de una fábrica en China, tal vez no vivimos en China, pero pues tan solo hay que echarle un ojo a todos los productos que tenemos en casa, a todos los aparatos, incluso a la ropa, veamos de dónde es y pensemos en todo el proceso que se tiene que hacer para que algo llegue hasta nuestro hogar. O la vez pasada veíamos de un ejemplo
en el cual hablábamos de unas peras que eran producidas, me parece que en Argentina, envasadas en Tailandia y vendidas en todos los mercados del mundo. Entonces, realmente necesitamos hacer todo esto, necesitamos consumir productos que hayan estado girando en todo el mundo, o qué es lo que necesitamos hacer. Entonces, no sé si hasta aquí tienen dudas o comentarios al respecto. Y si no tienen ahorita comentarios, bueno, pues ahora les corresponde que presenten su imagen. También hoy es el Día de la Diversidad Biológica. Este día precisamente se hace para llamar la atención, para que sea visible que hay una gran diversidad más allá de la vida humana, que hay especies de plantas, de animales, de hongos, de otros seres vivos, incluso, por ejemplo, mencionábamos de bacterias que son tan importantísimas para que asimilen los gases y que puedan ser aprovechados por todas las formas de vida. Entonces, es para llamarnos la atención y ver que hay muchas formas de vida y que es necesario que se mantengan en la tierra, que sigan estando presentes, ya que de no estarlo, pues nosotros, los humanos, somos una especie altamente susceptible y seguramente las bacterias, pues vivirán ahí, ya tienen más de 3.600 millones de años habitando la tierra. Seguramente las plantas, pues sí, muchas se van a extinguir, otras van a desarrollarse, pero pues los humanos seguramente nos vamos a extinguir y seguramente pues sí van a llegar otros homínidos, pero bueno, al menos nosotros como especie humana pues tenemos o estamos en riesgo. Entonces, no sé quién quiera empezar. ¿Quién dice yo? Ángeles, adelante. Ángeles, ¿levantaste la mano? Sí, no sé si ya se observa. No, todavía no. Ush. Ah, ya lo estamos viendo. Creo que no me deja. A ver, déjalo, intento otra vez. Si no, que pase alguien más primero. Sí, ya lo estábamos viendo y de repente ya no se vio.
Pero ¿alguien más? Pues yo podría seguir. Adelante. Bueno, yo en sí no pude como tal decidirme entre un lugar, pero puse, y no tengo como tal unos paisajes, sin embargo, pues tengo fotos de algunos lugares que he visitado y que pues son parte importante. No sé si ya se vea. Ya se ven. Ok, no son muchos, pero bueno, uno de ellos, y creo que el principal, es el Parque Nacional Desierto de los Leones, aquí en la Ciudad de México. No tengo como tal muchas fotos porque pues cuando he ido no tomo fotos, pero pues tengo estas, ¿no? Es importante porque, bueno, es uno de mis lugares favoritos porque pues fue el primero en el que yo conviví como tal con la naturaleza, fue el primero que conocí y pues gracias a las visitas que tuve a este lugar, pues fue que me decidí por estudiar la carrera de biología. Otro que fue el de este sí la tomé yo, se ve un poquito pixeleada, pero esta la tomé yo, es en San Juan Raya en Puebla, fue mi primer salida a campo de la carrera. Este lugar pues fue importante porque fue uno de los primeros lugares que conocí, ¿no? Ya fuera de lo que es la Ciudad de México. Y el último, también una experiencia pues bastante agradable, otra salida de campo que tuve durante mi carrera es en Zapotitlán de Méndez, igual en Puebla. Este era más como un bosque, aunque ya estaba un poco impactado por las actividades ganaderas, porque bueno, como ven en la imagen, pues ya existía dentro de la selva, ya existía ganado, sin embargo, pues todavía se conservaban algunos lugares o gran parte de los lugares todavía conservados. Y pues ya, son los tres. Bueno, esa también es otra que tomé igual ahí en Zapotitlán de Méndez. Aparezco yo, pero pues ahí está el paisaje. Y pues ya, serían los únicos. Bueno, de tantos serían como que los principales. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más nos quiere compartir? Escuchamos a tus gallos. Sí. Una disculpa, dejé el micrófono prendido. No, está bien. No te preocupes. A ver. Igual y si la tienes como imagen, mándamela por WhatsApp y yo la presento. Pero no puedo yo también hacer lo mismo porque voy regresando de carretera y ya no me dio tiempo de pasar la PowerPoint. Entonces, ¿te puedo compartir las imágenes por WhatsApp? Sí. Gracias.
Listo, Ángeles. Bueno, esta foto es esa en Santa Cruz, en Tepozotlán. Y la verdad este lugar me gusta mucho porque a pesar de que uno pudiera pensar que en una zona árida no hay como que mucha vida, realmente hay especies que sí se adaptan y que finalmente sirven de sustento para pues varias especies animales. Más que nada es eso, que me sorprende que aunque mucha gente pudiera pensar, ay no, está muy feo, está muy árido, realmente pues hay especies que se adaptan muy bien ahí. Exactamente, muchas gracias. ¿Esto es dónde es? Se llama Santa Cruz y está en Tepozotlán. Ah, muy bien. Muchas gracias. Anda. Y aquí está la de Angie. Gracias. Esto es en Hidalgo, en Nopala, Hidalgo, que es de donde es mi familia. Entonces es zona igual árida, pero justamente parte de lo que ellos hacen es preparar pulque y ahora seguirlo sembrando porque ya hay muy poco y justamente pues el clima se presta para esta planta y a mí la verdad es que no me sorprende porque no sabía que para poder preparar pulque necesita por lo menos tener de 10 a 15 años el maguey de edad para poderlo empezar a raspar. Y pues es un clima muy parecido al que acabas ahorita de mostrar. Y pues sí, pareciera, ¿no? Como es maravillosa la naturaleza, que a pesar de que no hay mucha agua, hay vida, hay plantas que son súper adaptadas a cada ecosistema. Y pues ahí ahora sí que es nopales, tunas y el maguey, que lamentablemente no es una planta que se dé sola, ¿verdad? La tienen que estar plantando para que la puedan después trabajar. Y bueno, mis tíos o mi tío lo que hace es, aparte del pulque, sacar provecho a la penca del maguey, porque también hacen barbacoa. Y es como el fuerte de lo que ellos se dedican. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, así como lo mencionan, creo que además de los lugares tan bonitos que están llenos de naturaleza, pues ustedes me compartieron de sus, digamos, sentimientos, de estos, en este caso nos presenta sabores, parte de la gastronomía, parte de la riqueza cultural. Entonces, aunque hablamos precisamente de una cuestión biológica, muy relacionada está el aspecto social y cultural. Entonces, no podemos, digamos, ponderar o tratar de resaltar solo el aspecto ambiental, porque definitivamente, pues los humanos estamos metidos en todas partes y al ser excluidos o al tratar de promover una protección hacia algo específico, lo único que hacemos es tratar o llevar, digamos, enfrentamientos. En una conferencia en la que, bueno, fue un foro en el que estaban para promover
la conservación de este corredor Ajusco-Chichinautzin, o bueno, no, desde Ajusco, no, desde, bueno, toda esta faja volcánica transversal, y estaban por una parte los de Zagarpa diciendo, sí, hay que producir más, y nosotros le damos al productor 10 borregos, que bueno, con 10 borregos básicamente es de subsistencia, pero decían, porque la finalidad es que ellos produzcan y produzcan y produzcan más. Y por otra parte estaban los biólogos que decían, no, para nosotros lo más importante es la conservación. Y entonces si nosotros identificamos 3 veces a sus borregos o en la trampa caen 3 veces la misma vaca, entonces lo que hacemos es mandar esa vaca al rastro, porque no puede andar en esta zona que está dedicada para la conservación. Entonces el hecho de que haya estas instituciones con visiones tan encontradas, pues ocasiona que definitivamente los productores, la comunidad, no se acerque a ninguno de ellos y esté más bien, en lugar de trabajar junto con las instituciones, esté alejada de las instituciones. Si a un productor le agarran la vaca y la mandan al matadero, obviamente no va a querer, pero sin ni siquiera trabajar con los de Semarnat. Y por lo tanto le van a dar más oportunidad al de Zagarpa, porque el de Zagarpa, aunque no tiene un plan ambiental, pues el de Zagarpa les está ofreciendo trabajar y producir hasta enriquecerse, como si eso fuera una verdad contundente. Quienes han tenido más contacto con el campo, pues saben que teniendo 10 animales o con muchas promesas que en ocasiones hacen los de Zagarpa, pues definitivamente no se van a hacer grandes productores. Pero entonces, bueno, pues la idea es, pues sí, aprender, ver que en nuestro México hay tanta variedad, tanta riqueza, pero que no vamos a avanzar en aspectos ambientales si no consideramos a la parte social y a la parte económica, que también es importante. Si la comunidad en cuestión no tiene una economía, digamos al menos de subsistencia, si no tiene necesidades básicas cubiertas, va a ser difícil que se promueva un cuidado ambiental. O la otra, que también es muy importante, es empezar a cambiar formas de pensar, empezar a cambiar estereotipos, empezar a cambiar esa idea de que debemos de tener más y cada vez más y más y más, acumular riqueza, acumular objetos, tener mayor cantidad o tener los objetos de moda, y de moda en todos aspectos, ya sea en moda de calzado, de vestido, de cosméticos, de cosas para el hogar, a tratar de cambiar esa mentalidad para disminuir el impacto negativo que tenemos. No sé si hasta aquí tienen alguna duda, algún comentario. Y si no, bueno, ya me gustaría presentarles, si no se han cansado, algo pues de lo cual yo sí estoy muy orgullosa, es Día de la Biodiversidad o de la Diversidad Biológica. Pero así, a mí sí me gusta comentar que México es un país megadiverso y que a los biólogos nos dicen, ah, ¿ya lo vas a poner otra vez en tu tesis? Pues yo creo que sí es importante, y aunque suene así como que, ay, otra vez lo vas a decir, otra vez lo vas a poner, pues mientras más personas lo sepan, creo que es bueno, porque así mientras más lo sabemos,
más vamos a tratar o vamos a promover que se cuide nuestro país megadiverso. Y es un país megadiverso, biológica y culturalmente hablando. Tengo estos videos que mejor se los voy a enviar para que lo vean. Y bueno, ¿por qué México es un país tan diverso? Pues bueno, hace 300 millones de años no se vislumbraba todavía que México fuera a ser un país como el que es hoy. Aunque bueno, parte de su territorio ya se veía acá en esta placa de Norteamérica y una parte en América del Sur. Bueno, pues tenemos las placas tectónicas, pero aquí nos pueden mostrar cómo ya hay una gran placa de Norteamérica y gran parte de esta placa corresponde a la placa de Norteamérica que veíamos aquí y una parte pequeña a la placa de América del Sur o sudamericana. Entonces, pues a través del tiempo fue cambiando la distribución de los continentes de tal manera que las tierras empezaron a emerger. Gran parte del territorio mexicano estaba sumergido, entonces, bueno, se retiraron las aguas, emergió el continente y además empezaron a formarse cadenas montañosas como las sierras madres. Así tenemos que, bueno, pues hay Sierra Madre Oriental, la Occidental, pero que además cuando chocaron estas grandes placas, la norteamericana y la sudamericana, se formó esta cadena montañosa que atraviesa el país y que es el eje o la faja neovolcánica transversal. Entonces, digamos, en la actualidad tenemos que nuestro país es este que vemos en el último recuadro, tiene estas dos grandes cordilleras, tenemos la faja neovolcánica, está la Sierra Madre del Sur, también en la península de Baja California hay esta sierra que corre a lo largo de toda esta península y que bueno, pues hace, digamos, casi 2 siglos, nuestro país pues abarcaba una gran superficie, más del doble de lo que ahora tenemos, incluía gran parte de lo que ahora es Estados Unidos, e incluso, bueno, aquí no está completo, pero varios o parte del territorio de América Central era territorio de México, entonces era como un mega México. Se fueron independizando varios países y bueno, pues ya sabemos la historia de lo que sucedió con gran parte del territorio en la parte norte. Entonces, pues si aún no encontramos o estamos muy decepcionadas por vivir en el país, bueno, pues hay algunas razones que son muy importantes para estar siempre orgullosos. Yo creo que podemos tener malos y muy peores y gobernantes de todos tipos, de todos colores. Sin embargo, creo que el país por sí mismo es un país privilegiado, recibe por su ubicación geográfica, recibe luz solar casi todo el año, o bueno, todo el año recibe luz, recibe su calor y ya con eso somos más que privilegiados. Y bueno, pues además está bañado por estas dos grandes masas de agua, posee estas cadenas montañosas y eso hace que en el país se encuentren casi todos los tipos de clima que se han registrado a nivel mundial. Entonces, tenemos climas tropicales, secos, templados, e incluso se considera, digamos, polar o de nieves perpetuas, principalmente en las partes altas de los volcanes. Y entre ellos, bueno, pues como hay mucha variedad entre altitud, hay variaciones de estos climas, hay microclimas y bueno, pues hay grandes ecosistemas. Tenemos asociados los bosques tropicales o selvas
selva baja, selva alta, selva caducifolia, selva perenne. Los bosques templados están, por ejemplo, el bosque templado como el que nos presentó Viri, están, bueno, más bien en clima templado. Están los bosques mesófilos de montaña, que también en Puebla me parece que es bosque mesófilo. Por ejemplo, en Cuetzalan es bosque mesófilo. Los secos, como los que nos presentaron Ángeles y que nos presentaron también Angie. Entonces, realmente tenemos una riqueza extraordinaria. Asociados a todas estas áreas naturales, hay grandes ríos, hay lagos, hay lagunas y muchas especies endémicas. Entonces, tenemos una gran variedad de ecosistemas que van desde las zonas, como dijimos, más áridas, que bueno, las zonas áridas en el país representan entre el 40 y el 50%, hasta las tropicales. Entonces, para paisajes tenemos un montón. Por ejemplo, para mí, los atardeceres más bonitos los he visto en la zona árida de San Luis Potosí. Ahí también he visto las noches más estrelladas. En Sinaloa también los cielos más bonitos. En Hermosillo, los atardeceres más rojos y espectaculares. En el Caribe, los azules más hermosos, y que, por ejemplo, una vez en Colombia nos decían que en Cartagena era lo más hermoso que había del Caribe. Yo creo que nos lo decían porque no conocían el Caribe mexicano o porque tal vez nos tocó mala condición de Cartagena, pero realmente el Caribe mexicano es un lugar tan hermoso, o bueno, no conozco mucho del mundo, pero para mí es extraordinario. No sé, playas, lagunas, formaciones rocosas y bueno, toda la vegetación que se encuentra asociada, toda la fauna que está presente. Digo, las imágenes tal vez están un poco, digamos, no son las más adecuadas, creo que se alargaron mucho, pero bueno, pues México ocupa el nivel 5 a nivel mundial por la diversidad biológica. Con tan solo 2 millones de kilómetros, somos un país que alberga el 10% de la biodiversidad, y entre ellos, bueno, pues está el alto número de plantas, de animales, entre los que destacan, digamos, los anfibios, reptiles, aves y mamíferos. Entonces, realmente México es un país riquísimo, es extraordinario. La invitación está abierta, que bueno, cada vez que puedan, conozcan, que lo empiecen a ver desde otros aspectos. A veces, por ejemplo, solo vamos a turistear, que bueno, una experta en turismo dijo que esa palabra no existe, pero bueno, vamos a hacer turismo y únicamente vemos construcciones, que sí es parte del patrimonio cultural, pero el patrimonio biológico o natural siempre está presente. Y también entre este patrimonio cultural, pues tratemos de ser más abiertos, porque finalmente estamos hablando de esta cuestión biológica, pero en esta cuestión biológica también hay muchos pueblos que viven alrededor de todas estas, o en estos ecosistemas, en estas cadenas montañosas. Tan solo en el país se considera que hay, además del español, 68 idiomas nativos. Eso nos habla de que hay una gran diversidad y que estamos hablando de estos 68 o 68 idiomas, pero además sus variantes. Y finalmente, hablar de un idioma nativo nos habla de cómo hay razonamientos, cosmovisiones, cosmogonías, formas diferentes de ver el mundo. Generalmente las personas que viven en las comunidades tratan de cuidar su entorno, de no sobreexplotarlo, porque precisamente saben que al sobreexplotarlo son las que se ven afectadas directamente. Entonces es también un momento de empezar a ver que hay otras formas diferentes de ver la vida,
de comprender el entorno y de que tal vez voltear a ver formas de vida que se han desarrollado durante mucho tiempo es una opción para disminuir este problema ambiental, esta crisis climática en la que nos encontramos. Entonces, bueno, pues esta es la imagen, digamos, de biodiversidad de México. Es una imagen que a mí me gusta mucho. Hay otra que es de la diversidad cultural y también están muchos de los grupos indígenas representados. Entonces, bueno, pues es una invitación a seguir conociendo nuestro país, tratar de comprender mucho más que hay más allá de simple y sencillamente la compra de un objeto, si ese objeto realmente es necesario, indispensable, fundamental en nuestra vida, o si podemos prescindir de eso. Entonces, pues hasta aquí sería lo que veríamos en esta sesión. No sé si gustan comentar algo más al respecto. Y si no, pues ya nos veríamos el siguiente sábado y ahora sí ya cada quien mostraría su tema. Y entonces si no tienen más comentarios por ahora, que San Juan Raya también es clima seco, con parte de desierto. Es verdad, y de hecho en San Juan Raya y en Tepeji de Rodríguez son yacimientos fosilíferos, ¿verdad? Sí, de hecho ahí encontramos mucho fósil de especies marinas. De lo que más predomina ahí en San Juan Raya son gasterópodos, conchitas, por decirlo así. E incluso también se han encontrado fósiles de especies marinas de peces que existían pues hace mucho tiempo. Sí, pues vieras que justamente en esa práctica me la suspendieron, pero tengo que ir. Pero sí es... Sí, es muy... La verdad es que es un lugar muy, muy padre porque pues uno no se imaginaría, ¿no? Que en medio de la República Mexicana, Puebla, que pues no colinda con mares ni con nada, encontremos ese tipo de fósiles. Pero pues bueno, pues ahí está la explicación, ¿no? De que antes toda esa parte pues estaba en el fondo del mar y una vez que ascendió, pues todos ellos se quedaron en esa parte. Yo creo que es una de las cosas que más me sorprendió de esa primera salida de campo que tuve durante mi carrera, ¿no? Esa parte. Sí. Bueno, realmente yo no podría decir así de hay solo un sitio que está en mi corazón. O sea, realmente sí tengo mucho orgullo. Como les decía, sí me siento más que privilegiada de haber nacido en este país,
igual y si me hubiera tocado vivir en otro país, pues estaría igual, pero al menos me tocó nacer aquí en México y pues realmente me gusta mucho este país. Precisamente también como somos un país mega diverso y que estamos rodeados en gran parte por agua, pues somos un país altamente susceptible a los cambios climáticos, al cambio climático, a esta crisis climática. Entonces, pues sí es necesario y sí les quería compartir, pues que sí es necesario que veamos pues cómo actuar desde, y como lo hemos venido diciendo, desde lo individual hasta lo colectivo. Entonces, bueno, pues no sé si alguien más quiera comentar algo adicional. Bueno, aquí Ameyali dice que ella levantó la mano para decirles hola. Pero entonces, bueno, si no hay algo más que decir, pues muchas gracias por su participación. Nos veremos por aquí la próxima semana. Así que cuídense mucho. Y, bueno, les voy a mandar esta liga de 68 voces, 68 corazones. Vean estos cortos. Duran aproximadamente entre un minuto, minuto y medio. Y nos permite conocer un poco de los grupos indígenas, de la concepción que tienen sobre su entorno. Y pues de que tratemos de conocer más nuestro país. Y aprovechando, pues tenemos precisamente un concurso de gastronomía. Pueden mandarnos su video de ustedes preparando algún platillo que les agrade. Y bueno, pues concursen, participen. Todavía tenemos esta semana para recibir aportaciones. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Perla. Buenas noches a todos. Muchas gracias, buenas noches. Cuídense. Gracias, buenas noches.